médica, sexóloga e influencer. Sabemos que como sociedad hemos presenciado una evolución significativa en la legislación y en las políticas relacionadas con el aborto, desde su despenalización a nivel federal hasta los esfuerzos por garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y legales. Estos cambios han provocado discusiones importantes sobre los derechos humanos, salud de las mujeres y, por supuesto, cuestiones socioculturales. Quiero dar las gracias a Telefem, que hizo posible este espacio y que hoy nos convoca aquí para abordar de la mano de expertas y expertos diversos enfoques alrededor del aborto en nuestro país. Sean todos, todas y todos ustedes bienvenidos, bienvenidas al conversatorio Telefem, Aborto en México, Avances y Desafíos. Con el propósito de comprender mejor el panorama actual y las perspectivas futuras en relación con el aborto en México, quiero presentar y darle bienvenida a las grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy. Bienvenida Marta Lamas, antropóloga, académica, feminista y fundadora de GIRE. Qué honor contar con tu presencia el día de hoy. Bienvenida Julia Didrikson, gestora cultural, activista digital y creadora de contenido feminista, también una gran amiga. Bienvenida. Gracias. Bienvenido Paris Lezama, asesor legislativo del Senado de la República durante la 65ª legislatura, quien ha influido en la creación y modificación de leyes, especialmente en temas de derechos humanos, trata de personas, migración. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenida Paula Rita, obstetra y puericultora por parte de la Universidad de Chile y gerente de operaciones de Telefem, una ONG que conecta a usuarias con profesionales de la salud para acceder al proceso de la interrupción legal del embarazo con medicamentos a distancia. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenido, doctor López C., ginecólogo y obstetra por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y gerente médico de Telefem. Muchísimas gracias. Un gusto compartir el podio con todas ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y ahora vamos a ir abordando desde diferentes ópticas los avances y desafíos del aborto en México. Vamos a comenzar con Paris, hablando sobre el contexto histórico y legal del aborto en México. Paris, ¿cómo ha evolucionado la legislación sobre el aborto en México a lo largo de los años y cuáles han sido los hitos más significativos? Pues primeramente es un gusto estar aquí con todas ustedes. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esta parte. Para mí es un poco de nervio, y voy a admitirlo, creo que es un poco de nervio estar aquí hablando de este tema, porque pues son grandes personalidades todas ustedes, ¿no? Entonces, si me ven nervioso es porque quiero honrar toda la lucha que ustedes han hecho y me siento como un poco desafiado en ese sentido. Y creo que hay que partir del hecho de que la legislación que tenemos surge desde la lucha feminista. Entonces, en ese sentido, en México por mucho tiempo estuvo penalizado el aborto en todas las entidades federativas. Es hasta 2007 cuando en la Ciudad de México se da el primer avance legislativo en la materia y pues la Ciudad de México despenaliza el aborto a partir de la 12ª semana. Entonces, después de eso, pues es la única ciudad, la única entidad federativa en el país que tiene esto. En 2021 hay una controversia constitucional que se interpone en el estado de Coahuila y pues los jueces dicen que es ilegal que en el estado de Coahuila se haga la prisión para las mujeres que ejercen pues el derecho a decidir sobre su maternidad, ¿no? La interrupción legal del embarazo. Entonces, en ese sentido, en 2021 se dice que es ilegal que se aprese a una mujer por esto. Pero, ¿qué implicaciones tiene, ¿no? Realmente, pues, muchas de las entidades dijeron, pues, eso es en el estado de Coahuila, pero en el Código Penal Federal sigue todavía estando. Hubo 11 diferentes entidades que a la fecha han homologado su ley con esta resolución del 2021, pero pues todavía tenemos 21 que no lo hacen, ¿no? Entonces, realmente, pues hay otro avance, un hito más que sucedió hace algunas semanas, el 5 de septiembre, donde la Suprema Corte de Justicia dice el aborto a nivel nacional en el Código Penal queda abrogado y se le ordena al Congreso de la Unión legislar en la materia. De hecho, el día de ayer se presentaron dos iniciativas, una de la senadora Malu Micher y otra de la senadora Patricia Mercado, para pues, hacer
y cumplir con este llamado que hace la Suprema Corte. Entonces, podríamos hablar de estos eventos importantes. Primero, la despenalización en 2007 en la Ciudad de México, después en 2021 la resolución de la Corte sobre el Estado de Coahuila y ahora en 2023 la resolución de la Suprema Corte donde abroga el Código Penal y dice se tiene que cambiar y legislar la materia. Algo importante justo para entender la legislación del aborto en México es entender los términos. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia entre despenalización del aborto y la legalización? ¿Y qué implicación tiene esto en México? Sí, cuando hablamos de la despenalización, estamos hablando de que pues, en el Código Penal se dictan ciertas cantidades de penas o de años de prisión o multas que se hacen cuando se ejerce un delito. Entonces, si hay un delito, esta es la pena que tiene que existir. Entonces, la despenalización lo que se dice es que deja de ser un delito que tiene que ser punitible. Entonces, la despenalización tiene que ver con deja de ser un delito. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de legalización? La legalización es el proceso por el cual se generan los marcos normativos frente a cuando se despenaliza algo o cuando hay un vacío legal en la materia. Entonces, cuando no hay un marco normativo, este marco se tiene que crear. En este caso, por ejemplo, la despenalización hace que ninguna mujer tenga que ejerza la interrupción legal del embarazo tenga que ir a prisión, porque deja de ser un delito. Pero la legalización y la regulación implicaría generar las condiciones normativas para que toda mujer o persona gestante que quiere interrumpir su embarazo pueda acceder a él de manera segura, bajo ciertas condiciones, quiénes están obligados a dar este servicio, cuáles son las cuestiones que tienen que hacer. Entonces, esa es la diferencia. Una cosa es despenalizar, que ya no va a ser un delito que se persigue, y legalizar es crear los marcos normativos que nos permitan ejercer esto. Muchas gracias. Justo como lo mencionaba, se acaba de despenalizar el aborto a nivel federal. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiénes pueden tener acceso al aborto ahora con este cambio? Aquí hay que entender un poco lo que significa en el sistema jurídico esto, porque pareciera que si ya se despenalizó o la Suprema Corte dijo que ninguna mujer puede ir presa y ninguna persona que ayude a ejercerlo, en este caso médicos, parteras, etcétera, puede ir preso por esto, no significa que automáticamente ya la regulación está homologada. Este es un proceso que va a tomar tiempo. Entonces, lo primero importante en esto es que, en primer lugar, se indica en la resolución que deja de ser un delito. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, si una persona que sufrió una violación quería someterse a un aborto o a interrumpir su embarazo, era visto como un delito, pero no se le iba a castigar por hacerlo, pero seguía siendo un delito. Entonces había un estigma grande legal sobre esto, porque era un delito, pero que no se iba a tener una pena por ejercerlo si era en caso de violación. Entonces lo que la Suprema Corte dice es como, no, ni siquiera es un delito. Entonces, no vamos a hablar de que va a haber una restricción o que no vamos a penalizar a quien lo ejerza después de una violación. Lo que estamos diciendo es simplemente no es un delito. Entonces, esa es de las cuestiones más importantes de esto, porque se deja de ver como un delito. Entonces, lo que viene es, el Congreso de la Unión tendrá que hacerlo conducente, se le dio el periodo actual, que acaba el 15 de diciembre, entonces, en teoría, tiene que salir esa reforma muy pronto, porque nos quedan 2 meses y tiene que pasar por senadores o por diputados, por ambas cámaras, y tiene que quedar antes del 15 de diciembre. Entonces, y después, pues la homologación en todos los códigos penales estatales. Entonces, con esto, a partir de ahora, ¿cualquier persona puede tener acceso al aborto? Sí y no. En teoría no podría, porque los códigos todavía no están homologados. Si tú vas al Código Federal el día de hoy, ahí todavía aparecen los artículos sobre, ¿no?, lo que está ahí. Entonces necesita el Congreso hacer los cambios. Sin embargo, si alguien se ampara diciéndole a la Suprema Corte, oye, tú ya hiciste el cambio, puede la Suprema Corte decir, ya lo hice. No es una cuestión automática en este momento, sí tendría que haber un procedimiento de amparo, pero realmente lo que estamos esperando solamente es la homologación de las leyes. Y esta lucha continúa, por supuesto, y todos los esfuerzos. Muchas gracias, París.
Marta Lamas, tú que eres una importante feminista mexicana, ¿podrías contarnos desde tu experiencia cuáles son los principales argumentos a favor de reconocer el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo, incluyendo la interrupción del embarazo? Muchas gracias por la invitación a Telefam y qué gusto estar aquí. Yo soy fan, dicen que ahora es al revés, pero yo soy un fan de esta loca de Julia y me encanta estar con ella aquí. Pues yo creo que el principal argumento es la autonomía, es la libertad sobre tu propio cuerpo. Tener una criatura es una responsabilidad muy seria. Y tener un proceso que se lleva a cabo en tu cuerpo, pues tienes que estar de acuerdo, no es simplemente así me pasó y así me tocó. El argumento que usamos las feministas hace 50 años era el de maternidad voluntaria, ¿no? Es decir, claro que para quienes hemos elegido ser madres, pues eso puede ser muy gratificante, pero sí es voluntario. Entonces yo creo que el gran argumento es el argumento de la libertad y de la autonomía, y creo que la lucha que se ha dado, pues se ha dado con el eslogan que tú decías, Laura, es decir, el derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, ¿no? Y eso requiere estos marcos legales de los que habla Paris, que se han conseguido pues con activismo político, o sea, el de 2007, pero luego del 2007 al 2021 pues hubo 9 entidades federativas en donde las activistas feministas adentro de la Cámara, la mayoría de Morena, lograron cambiar las leyes, ¿no? Y ya luego viene toda la armazón desde la Suprema Corte de Justicia que va a permitir tomar esta decisión dependiendo de en qué entidad federativa te encuentres. O sea, ya ahorita estamos en 11 entidades federativas con la ILE, interrupción legal del embarazo. Lo que faltan son esas otras 20 de las que hablaba Paris. Claro. ¿Y cómo se relaciona esta lucha de derechos reproductivos con la igualdad de género? Mira, la equidad de género usaría yo en vez de igualdad de género, o igualdad en el sentido de igualdad ciudadana. Es decir, para un varón, para un ser humano con cromosomas XY, el tener una relación sexual no tiene la consecuencia procreativa de quedarse embarazado. Entonces, lo que va a permitir la legalización del aborto es que, así como no tiene consecuencias para los XY, tampoco lo tenga para las XX, para las hembras biológicas. Entonces, la igualdad tiene que ver con que en nuestro caso sí se requiere este derecho a interrumpir un proceso que no fue el proceso deliberado de quiero tener un hijo, sino quiero tener una relación sexual y quiero sentir rico. Bueno, los hombres pueden tener relaciones sexuales y sentir rico sin tener ese conflicto. Pues, Claro. ¿no? Gire impulsó el amparo que recientemente llevó a la despenalización del aborto. Cuéntanos un poco más sobre esto y qué importancia tiene en el país. Ay, bueno, es una historia muy larga, voy a ver, no soy muy buena resumiendo, pero creo que lo más importante que hizo Gire fue darse cuenta que había que cambiar una narrativa sobre el aborto. Antes la prensa, y creo que aquí hay varios compañeras y compañeros de la prensa, preguntaban, ¿estás a favor o en contra del aborto? Y la pregunta no era esa, la pregunta era, ¿quién debe tomar la decisión de un aborto? Entonces, el cambiar la narrativa, el trabajar con los medios, el trabajar con los, ahora sí que tomadores de decisiones para que se viera que no era una cuestión, digamos, superflua o que no era un horror interrumpir un embarazo y que cambiar la ley no obliga a ninguna mujer a abortar. La que considere que un aborto es algo horrendo, que es un asesinato o que no lo quiere hacer por cuestiones de conciencia religiosa, que no aborte. En cambio, las personas que pensamos que interrumpir un embarazo es parte de nuestra libertad y nuestro derecho, pues adelante, tenemos que cambiar el marco. Entonces lo que hizo Gire fue empezar a juntarse con grupos que no eran feministas, pero que tenían que ver con el aborto, con médicos, con profesionistas de la comunicación, hombres y mujeres, con tomadores de decisiones en las instancias de gobierno, y empezar a dar una discusión sobre quién debe de tomar la decisión.
Y al plantear quién debe tomar la decisión, eso remite a la persona que en su cuerpo se va a llevar el proceso. Y por ahí fue que, digamos, cambió. Y entonces Gire hizo una cosa que me parece que están haciendo las feministas de ahora, eso lo dirá mejor Julia, que es buscar alianzas. O sea, las cosas no se van a cambiar solas, ¿no? Por ningún grupo, aunque el grupo tenga claridad política. Necesitas hacer alianzas. Se hizo la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, ahí participaron otras organizaciones feministas, ¿no? Y se fue abriendo esta posibilidad de que con un gobierno progresista en la Ciudad de México se cambiara la ley. Y luego de ese gobierno progresista, pues otras entidades federativas tomaron el modelo de ley de interrupción legal del embarazo para en sus propias entidades seguir ese proceso. Muchas gracias. De verdad fue algo maravilloso todos los esfuerzos que has hecho por la libertad de las mujeres. Muchas felicidades y pues gracias por seguir esta lucha. Ahorita vamos a continuar contigo, Marta. Pasamos con el doctor Eduardo, desde tu perspectiva como gerente médico de Telefem. ¿Cuáles son los desafíos más importantes en cuanto al acceso equitativo a servicios de salud reproductiva, incluyendo el acceso al aborto seguro en diferentes regiones de México? Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. De verdad que es un deleite compartir con grandes personalidades. Y bueno, para responder a tu pregunta, Laura, sí me gustaría pues partir de la premisa de que todos, como personas, tenemos derecho a la atención en salud sexual y reproductiva. Desafortunadamente, de manera global, pues hay una falta de cumplimiento equitativo en el acceso a la salud. Hay condicionantes políticas, geográficas, sociales, incluso educativas, que limitan acceso para tener una planificación familiar. Entonces, hay falta del conocimiento de métodos anticonceptivos, desabasto de los mismos, hay una educación sexual precaria, a veces inexistente. Entonces, ¿cómo las personas podemos planear sobre el número de embarazos que se desean? ¿Cómo podemos también partir pues, sobre la decisión del espaciamiento de estos embarazos para que se lleve a cabo una maternidad consciente, con hijos saludables? Y pues no solamente eso, también sobre el tema de disfrutar de una relación sexual pues placentera, libre de enfermedades de transmisión sexual o de los embarazos no planeados o no deseados. Creo que todo esto conjunta una realidad de la cual la sociedad mexicana aún se encuentra muy distante. No dejamos tampoco de lado todas las comunidades rurales desfavorecidas geográficamente, en donde el acceso a los servicios de salud siempre se encuentra limitado, siempre fungen como con un reto, ¿no? Entonces, pues no dejamos tampoco de lado estadísticas que nos dicen inclusive que más de la mitad de los embarazos en personas menores de 20 años son a raíz de embarazos no planeados. Entonces, justo con base en esto, planteamos como principal desafío, justo como decía Paris, el que se homologue la ley para que poco a poco se puedan adoptar este acceso a la salud en todas partes y con esto el derecho humano al aborto. Precisamente en este contexto, Telefem rompe paradigmas, ¿no? Porque tratamos de llegar a estas poblaciones desfavorecidas geográficamente, a todas estas personas que en un momento dado pueden sentirse solas. Y entonces, además de un acompañamiento en un proceso de interrupción del embarazo, Telefem también se empieza a posicionar como una plataforma que brinda educación sexual y reproductiva, fomenta métodos anticonceptivos y también ayuda o incita a que la práctica sexual se lleve a cabo de manera responsable y segura. Muchas gracias, Eduardo. ¿Qué avances se han logrado en la implementación de servicios médicos del aborto seguro y cómo se abordan los obstáculos que por supuesto aún persisten? Bueno, bien se comentaba también que desde el 2007 que se despenaliza en la Ciudad de México, ahora contamos con 15 instancias de salud públicas en donde una persona puede tener un aborto legal, seguro, gratuito. Es importante señalar todo el trabajo que han realizado desde sus trincheras, Marta, Julia, Laura, ¿no? Que han creado espacios que brindan una sensación de seguridad, de acompañamiento, de empatía para todas las personas que atraviesan una situación como lo es el decidir o no tener o continuar con un embarazo.
gracias a todos, a todas ustedes, se han ido conformando, materializando, transformando la sociedad hacia estos avances. Sin embargo, pues aún hay mucho camino por recorrer, ya lo estamos señalando, aún van a tomar bastante tiempo todo lo que se tiene que cristalizar en materia de salud. Entonces, pues todos estos obstáculos geográficos, todos estos obstáculos sociales y políticos tienen que irse atendiendo y bueno, señalo nuevamente, ¿no?, el compromiso que tiene Telefem en fungir como una opción para todas las pacientes, para todas las usuarias que con un embarazo de menos de 10 semanas pueden acceder a un servicio de salud, de acompañamiento de calidad, con consejeras, con médicos especialistas en el área de ginecología y obstetricia, que a través de la telemedicina pues se garantiza un trato confidencial, privado, pero sobre todo con mucha calidez humana. Es un servicio meramente de calidez, ¿no? El trato digno es algo que es muy escaso cuando se trata del tema del aborto. Hay muy poca simpatía con las mujeres, justo tiene muchas implicaciones el área del sexo, que hablamos de sexo y ya lo vemos con fines reproductivos, sobre todo si es una mujer que la vemos como una persona santa, que no necesita placer. Entonces, sin duda es un gran desafío el acceso a la información y el trato digno. Ya Marta nos contó sobre el impacto social que tiene el acceso al aborto seguro, pero tú nos podrías decir cuál es el impacto en materia de salud que representa realizar un aborto seguro, por favor. Sí, claro. Como ginecólogo, especialmente laborando en una institución de salud pública, pues he sido partícipe, testigo de muchos casos en donde la paciente acude al servicio de urgencias ginecológicas por alguna complicación generada a raíz de un aborto no supervisado, no acompañado. Complicaciones como hemorragia, retención de restos, infecciones, que en el mejor de los escenarios pues los podemos resolver de manera oportuna. Hay situaciones en donde la paciente termina en un servicio de terapia intensiva, en donde necesita que le transfundan no uno, sino varios paquetes de concentrados o hemoderivados. Entonces, pues todo esto impacta de manera importante en la psique de la persona que lo vive y en su grupo, ¿no?, en su familia. Pero también impacta en el sistema de salud pública, sobre todo con el pues, presupuesto destinado a toda esta atención. Entonces, tenemos por otro lado también los escenarios en donde el aborto se practica en un sistema clandestino, que no cuenta ni con el recurso ni con la capacitación del personal médico o no médico que pueda proveer el servicio. Y personas en estos contextos pasan a formar parte de ese 7% de la mortalidad materna asociadas a un aborto inseguro. Entonces, podemos todavía poner más de manifiesto la importancia o el impacto de realizar un aborto seguro bajo pues, un servicio médico integral, recordando que en aquellos países que tienen leyes restrictivas que penalizan la práctica del aborto, cuentan precisamente con índices más altos de abortos inseguros. Se señala por estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud que en estos países que tienen leyes restrictivas, 3 de cada 4 abortos son inseguros, en contraposición con los países que tienen leyes que han despenalizado, que han legalizado el aborto y en donde 9 de cada 10 son abortos seguros. Entonces, hay un compromiso muy importante social en materia de salud, en donde como parte del gremio médico, pues me incluyo, como parte del equipo de Telefem me incluyo, y es precisamente brindar un servicio de calidad, repito, para toda la persona que se pueda ver en esta necesidad, justamente para disminuir estas tasas de mortalidad materna, estas complicaciones que se pueden derivar de abortos inseguros. Y bueno, yo creo que los hechos hablan mucho más que las palabras y la verdad es que estamos sumamente satisfechos. Es muy gratificante los resultados que hemos tenido en Telefem. Reiteramos nuestro compromiso para todas las mujeres, para todas las personas que puedan embarazarse y si alguna situación se tiene la necesidad, pues hay que recordarles que no están solas. Por supuesto, también quisiera hacer énfasis en el dato que mencionaste, que del 7 al 13% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros. Entonces, restringir el acceso al aborto seguro lo único que hace es aumentar las muertes maternas y eso es algo muy significativo, estamos hablando de vidas.
Muchas gracias, Eduardo. Julia, tú que día a día recibes comentarios, interactúas con tu audiencia, ¿podrías decirnos si ha habido cambios en la percepción social del aborto en los últimos años y cuáles podrían ser los factores que impulsen tales cambios? Sí, sin duda ha habido cambios y pienso en cuando feministas históricas como Marta Lamas, como mi mamá Pilar Muriedas, como María Consuelo Mejía, como María Eugenia Romero, salían a marchar y eran 50 o eran 100 las mujeres que salían a marchar. Y si lo comparamos con las grandes mareas verdes que estamos viviendo ahorita, es impresionante. Me contaba mi mamá que en esos años de juventud se hablaba incluso de la despenalización del debate sobre el aborto. Y hoy en día este debate está más que legitimizado. Hoy en día existen miles y miles de feministas jóvenes que pues sabemos que hay mucha disputa dentro de los feminismos, pero algo en lo que podemos estar todas las feministas de acuerdo es en la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos. Y justamente uno de los factores que ha hecho que se haya transformado esta percepción social sobre el aborto es que estas miles y miles de feministas hemos trasladado nuestra lucha y nuestras demandas también al espacio digital, al internet, a las redes sociales. Y esto hace que se democratice aún más los saberes del feminismo y la información. Esto ha hecho, por ejemplo, que las jóvenes puedan dejar de ver el aborto como algo prohibido, como algo de lo que se van a arrepentir toda su vida, ¿no? O sea, podemos ver en el contenido en internet una serie de desmitificaciones muy importantes para que podamos ver al aborto como un procedimiento médico, como nuestro derecho. Y también es importante decir que toda esta información no solo nos llega a las mujeres y personas gestantes citadinas, también le llega a las mujeres de comunidades rurales, ¿no? Hay ya pues información de que nos está llegando masivamente a todas las mujeres estos saberes e información del feminismo. Y bueno, también es importante decir que el internet también ha propiciado que muchas mujeres jóvenes, no jóvenes, puedan acceder a abortos seguros. Por ejemplo, yo como activista digital con un montón de seguidoras, todo el tiempo recibo mensajes de morritas bien chiquitas diciéndome estoy muy preocupada, necesito abortar, y yo siempre derivo con Telefem, porque Telefem yo sé que es una gran aliada porque llevo pues ya bastante tiempo trabajando con ellos y con ellas. Y es súper bonito cuando me vuelven a escribir un mensaje y me dicen, Julia, tomé la decisión correcta, ¿no? Me cuentan que en Telefem hubo un acompañamiento integral, cuidadoso, y al final me dicen, decidí lo mejor, ¿no? Y eso como activista, pues a mí me hace enormemente feliz. Entonces, gracias a organizaciones, asociaciones como Telefem, pero también a colectivas feministas, también a acompañantes de aborto, pues cada vez más mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida. Sí, definitivamente las redes sociales tienen mucho que ver en este cambio de percepción. Yo me voy a quemar aquí, pero antes de ingresar a redes sociales, pues yo era una persona antiderechos, y allá tener acceso a la información que fue a través de las redes, de personas como tú, es el cambio de panorama, de pensamiento, que dices, oye, es que sí es mi cuerpo y sí tengo el derecho de acceder a él como yo quiera. Muchas gracias, Julia. Y pues bueno, sabemos que esta sociedad mexicana es una sociedad religiosa. ¿Cómo crees que influyen las creencias culturales y religiosas en el debate sobre el aborto en México, y cómo se puede conciliar esto con los derechos individuales y colectivos? Sí, pues dentro de nuestra socialización católica, que seamos o no creyentes, nacimos en esta cultura en la que nos insertan especialmente a las mujeres cuestiones como un sentimiento de insuficiencia, de miedo, pero también de culpa. Y creo que el tema de la culpa es algo que va a negar mucho que podamos decidir libremente sobre nuestro cuerpo. Y entonces me imagino a todas las mujeres que la culpa cristiano-católica les vulneró sus deseos y también les hizo perder su autonomía. Cada vez somos menos, pero sigue existiendo esa culpa.
esa sensación de que hicimos algo mal, ¿no? Esta cultura cristiana nos hace sentir que nuestros cuerpos son para procrear y no para sentir rico y para el disfrute. Ahora, por el tema cultural, pues a las mujeres también se nos ha hecho que nos avergoncemos de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad. Y yo me imagino a jovencitas que son incapaces de poder hablar con sus familiares, ¿no? Diciendo que están embarazadas, porque las van a castigar, una, por ejercer su sexualidad y dos, por ser irresponsables y no cuidarse, ¿no? Así se puede ver. Entonces yo pienso en todo el miedo que han de sufrir miles y miles de jóvenes y mujeres pues que ya no son tan jóvenes, con esta culpa, este miedo, esta cosa también del castigo hacia nuestros cuerpos. Y bueno, cómo poder luchar, ¿no?, contra estas creencias culturales y religiosas que han limitado nuestro disfrute y nuestros derechos sexuales y reproductivos. Creo que es importante que sigamos con esta lucha histórica por la laicidad, ¿no? Eso es algo fundamental, que los estados protejan la norma jurídica al principio laico, que la sociedad civil siga participando para defender y promover la pluralidad de ideas y que se denuncie públicamente las violaciones a la laicidad del Estado. Y por otro lado es necesario que sigamos platicando con otras mujeres, ¿no? Que construyamos redes de apoyo, sororas, para que normalicemos estos temas que poco a poco dejan de ser tabú, pero para que podamos platicar que hemos sido muchas las que hemos abortado, ¿no? Que nunca una mujer va a estar sola, que son vivencias que compartimos todas las mujeres. Y pues en general debemos de seguir colectivizando la lucha feminista y la marea verde para que cada vez más mujeres puedan entender el aborto como un derecho que nadie puede negarles, ni el Estado, ni los médicos, médicas, ni la religión, ni la pareja, absolutamente nadie. Exacto, muchas gracias, Julia. Paula y Paris, ¿podríamos hablar sobre qué papel juega la legalización y regulación del aborto en la protección de la salud y seguridad de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo? Comenzamos con Paula, por favor. Bueno, pienso que la legalización, bueno, como bien dijo Paris recién, ¿no? Una cosa es la despenalización y otra la legalización, ¿no? Y en términos sanitarios la legalización es fundamental. Como bien decía Eduardo, los contextos que son restrictivos en Latinoamérica, en Centroamérica fundamentalmente, son contextos que orillan a las personas a tomar decisiones a lo mejor inadecuadas, con falta de información y que generan procesos que son inseguros. Cuando existe la legalización, antes de todo genera alcance o acceso a mayor cantidad de personas a nivel público, ¿no? Y a nivel de entidades públicas genera garantías de salud, ¿no? Garantías que deben ser respetadas. Y dentro de esas garantías, la garantía de la prestación incluye además una normatividad que está dada no solamente por la Organización Mundial de la Salud, sino también por las propias normativas mexicanas, con los lineamientos que emite el Centro Nacional de Equidad de Género, que implica que sea atendida una mujer o una persona desde la cosmovisión de su cultura o de la interculturalidad, desde la perspectiva de derechos, desde el enfoque femenino, desde el enfoque de la equidad o la perspectiva de género. Y eso a su vez hace que los prestadores de salud tengan también, y las entidades de salud, tengan prestadores de salud que están a favor o en las primeras líneas para no obstaculizar esa prestación del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nosotros quienes hacemos salud podemos tener objeción de conciencia respecto del aborto, ¿no? O nuestros propios términos valóricos, pero lo que no podemos hacer es que si estamos dentro de una entidad que debe dar el servicio, es negar ese servicio, ¿no? Por lo tanto, orilla también a las entidades a tener regulación de esa conciencia, y es decir, que las personas que se encuentran a favor o que sean pro derechos o que tengan claridad de que no pueden negar este servicio estén en las primeras líneas, pero además dentro de un contexto de atención que sea cálido, respetuoso, humano, personalizado. Y por último, creo que es fundamental entender que debemos, así como generamos cambios a nivel legislativo, vamos a tener que esperar para que esos cambios se masifiquen a nivel de los estados, ¿correcto? Pero además de eso viene otro punto, que es la brecha que existe entre que yo despenalizo, legalizo e implemento,
¿no? Y en esa implementación hay una brecha enorme donde aquellas personas que tienen menos recursos, desde luego tienen menos acceso. Y no podría ser en un país donde la salud pública, que debe ser un derecho fundamental, dependa del poder adquisitivo de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Paula. También, como mencionabas, la capacitación al personal, los profesionales de la salud es algo crucial para poder brindar la atención que se merecen las mujeres y personas gestantes. Muchas gracias. Paris, misma pregunta, por favor. Sí, creo que justamente esto tiene que ver con un tema de derechos, no tiene que ver con una cuestión moral ni identitaria política, sino es un tema de derechos, ¿no? Y tiene que ver con el acceso a servicios de salud dignos que preserven la vida de las personas que están ejerciendo estos derechos. También tiene que ver con reducir los índices de mortalidad materna que están relacionados con la interrupción legal del embarazo. Es un asunto de salud pública que tiene que ser atendido. También se tiene que regular la atención después del procedimiento, porque es importante dar seguimiento de cuáles son las cuestiones que van a pasar después. Y aquí hay un dato interesante, porque muchas de las personas que llegan a instituciones de salud pública después de haber hecho el procedimiento en lugares no autorizados, además de tener que ser estigmatizadas, resulta que también son sujetos de denuncias por parte del personal de salud que dicen, pues esta persona realizó un aborto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también tiene que ver con garantizar los derechos de las personas a acceder sin estigmas a los servicios de salud, ¿no? Y sin miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que por ahí tiene que ir el tema de la regulación. Cuando hacemos un marco normativo adecuado, le damos acceso a las personas a estos derechos. Y justamente es algo que decía Marta, no es que vamos a decirle a todo mundo que aborte, no. El marco normativo tiene que ver con construir los parámetros para que las personas que en ejercicio de su derecho decidan acceder al procedimiento puedan hacerlo en las condiciones de salud y de garantía de preservar su integridad. Por supuesto, muchas gracias, Paris. Ahora, Paris, Julia y Marta, después de todo lo que hemos dialogado, ¿cuál creen que ha sido el papel de las políticas gubernamentales en la promoción de la salud reproductiva y el acceso al aborto en México? Comenzamos con Paris, por favor. En ese sentido, hay un desafío enorme. Si bien en 2011 hay una reforma constitucional que es un parteaguas donde cambiamos de garantías individuales a derechos humanos y empezamos a ver el asunto como derechos que están consagrados en la ley, tenemos que entender que esta lucha de cambio en las políticas en este punto de la historia se está agudizando, y lo voy a decir así. Nunca había habido tantas denuncias por aborto como en el 2022. Llegamos a 819, eso es un 16% más que el año anterior y es el número más alto de denuncias que ha habido en lo largo de la historia. Entonces, a la vez que se está avanzando en la conquista de derechos a través de la legislación, pareciera que hay todo un movimiento que también está diciendo, pues vamos a denunciar más y vamos a penalizar más. Entonces, esta confrontación de derechos es muy vigente. Entonces, en ese sentido, lo que se busca con las políticas es, uno, preservar el derecho a la salud, que no se criminalice el aborto, porque esto puede poner en riesgo la salud de las personas que lo hacen, ¿no? La política de derechos también tiene que ver con la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que cada persona sea libre de decidir cómo quiero ejercer o si quiero ejercer mi maternidad o no. Y también la parte de la igualdad y la no discriminación, ¿no? Al no permitir que las mujeres accedan, justamente lo que nos decía Marta, tiene que ver con un tema de estereotipo de género, de que la mujer ejerce la sexualidad para la procreación, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de estereotipos y discriminatoria que viola los derechos humanos que consagramos en nuestra Constitución en el 2011. Entonces, todavía hay camino por recorrer, especialmente en tema, esto de las carpetas de investigación, para mí es un tema escandaloso, ¿no? No puede ser que sea el número más grande después de la resolución de 2021 cuando la Suprema Corte dijo que nadie podía ir preso por esto, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por esta información. Julia, misma pregunta. Sí, sabemos que la lucha en las calles por parte de las jóvenes ha sido muy importante también con las organizaciones de la sociedad civil, con las colectivas feministas, pero como mencionaba Marta,
es importantísimo que generemos alianzas, ¿no? Y creo que eso es algo que todavía a la juventud no le queda tan claro, pero que estamos luchando por eso. Entonces es necesario que siga habiendo mujeres que desde el Estado puedan garantizar o puedan seguir legislando y aplicando programas para que todos nuestros derechos sean garantizados. Y sí, es necesaria la participación de mujeres feministas dentro de los cargos de poder, no solo mujeres feministas, porque sabemos que no con que seas mujer vas a velar por los derechos de las mujeres. Debemos seguir velando por una voluntad política también de los altos y altas funcionarias para que puedan garantizar presupuesto, educación, difusión para la creación de campañas que aludan al ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, sabemos que en México hemos avanzado mucho, ¿no? Hay que reconocer lo mucho que hemos avanzado, pero creo que también es necesario dejar de vernos como un país y también vernos como una región con muchísima desigualdad. Volteemos a ver también lo que está pasando en otros países. Por ejemplo, mañana 29 de septiembre tenemos que estar muy atentas porque la Suprema Corte en Brasil pues va a debatir sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Mañana es el juicio. Y también voltemos a ver lo que están viviendo las mujeres centroamericanas. Sabemos que en Centroamérica el aborto es sumamente injustamente penalizado y ahora estratégicamente también se va a llevar el encuentro latinoamericano y del Caribe feminista en El Salvador, porque necesitamos también luchar en esos territorios. Y bueno, vamos a seguir luchando porque toda América Latina sea feminista y porque todas las mujeres, sin importar las fronteras, podamos decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto de vida. Muchas gracias, Julia. Justo eso, quitar el estigma de que las mujeres somos competencia entre nosotras, esto que también viene de esta situación patriarcal, y unirnos, a pesar de que no sea una situación de México, saber que las mujeres somos mujeres y tenemos que participar, tenemos que luchar pues, para estos derechos. Por todas. Por todas. Marta. Sí, yo comparto lo que dicen Paris y Julia. Y pienso que hay que entender que la política no solo se hace desde las instituciones gubernamentales, también se hace desde los medios de comunicación. Y a mí me sorprende que en los medios de comunicación hemos conseguido que haya entrevistas de uno por uno con ciertas figuras para hablar del tema. La última vez que tuvimos un debate sobre el aborto fue en 1991 en un programa de Nino Canún, ¿Y usted qué opina?, en donde tú ponías a los adversarios políticos que estaban en contra y a quienes estábamos queriendo cambiar la ley a discutir entre nosotros. ¿Qué pasó? El programa duró 5 o 6 horas, fue impresionante, ganamos por un poquito quienes pensábamos que había que cambiar la ley, pero después de eso las televisoras, ¿no?, recibieron de sus anunciantes importantes, como el señor de Bimbo, no me acuerdo el nombre, ¿no?, pero varios personajes, el hijo de Slim, Carlos Slim, que es el gran financiador de las campañas antiaborto, la amenaza que si había otro debate en la televisión sobre aborto, ellos iban a retirar su publicidad. Entonces hubo una censura que ya dura más de 30 años, en donde no hemos tenido en México lo que en otros países sí se ha tenido, de un debate sobre a favor, en contra, por qué, cuál ha sido la experiencia de estas 10 entidades federativas, 11, ¿no?, ahora con Aguascalientes, con respecto al cambio en la ley, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de las clínicas que han atendido a las mujeres que llegan? Después, la Ciudad de México, de llegar con culpa porque venían a pedir un aborto, llegan a pedir un derecho. Ha habido una desdramatización con respecto a sentir que es una intervención médica rápida y que es una maravilla que exista el aborto con medicamento que los laboratorios Roussel echaron a andar a finales de los años 70. En 1980 se hizo como una de las formas legales en Francia, en China, en varios países, y es la manera en que ahora los países europeos, en un 85%, y en la Ciudad de México también, se atienden los abortos,
con medicamento, que es lo que hace además Telefem y que es una maravilla. Entonces, ese debate, desdramatizar, quitarle esta cosa horrible, dejar de pensar en esos carteles de fetos sangrantes y pensar que estás en tu casa y te tomas unas pastillitas y estás con tu computadora, con alguien que entiende lo que te está pasando y que te está apapachando, creo que eso nos falta. Y ahí sí se necesita presión ciudadana y exigir que también los medios de comunicación quiten esa censura, ¿no? Y que realmente podamos hablar, como estamos hablando hoy aquí, abiertamente de un procedimiento necesario para la libertad de las mujeres, ¿verdad? Que en este momento es un procedimiento seguro, no ha habido una sola muerte, digamos, por este tipo de intervención. Entonces, pues, ¿por qué no debatir públicamente? Yo agradezco que Telefem haga este evento donde podamos plantear esto, pero tenemos que luchar para que, más allá de que en el canal del gobierno, el canal 14, ayer Genaro Villamil entrevistó a la directora de Gire, que es Rebeca Ramos, una entrevista buenísima. ¿Quién la ve? ¿Quién ve Canal 14? Nadie. Digo, perdón, yo lo veo porque soy fan, pero digamos, las grandes televisoras siguen con la censura y la censura tiene que ver también con los grandes empresarios. Entonces, creo que hay un fondo de discusión política que este no es el momento para darlo, pero sí para enunciarlo y saber que por ahí tenemos cosas que cambiar. Y esta censura no solo se limita a la televisión, sino, Julia, me imagino que también te ha pasado estas limitaciones. Telefem es algo que sufre mucho, la censura en las redes sociales. Sí, de que subo un video contándole a las jóvenes cómo pueden abortar con medicamentos y entonces los grupos conservadores y pro vida se organizan para tumbarnos el video. Nos han tumbado un montón de videos. Hay censura en todas partes. Se supone que el internet es lo más democratizador, lo más libre, y también ahí vemos censura de estos temas. Yo también subí un video donde lo único que decía es que el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros que existen, y nada más por decir eso me tumbaron el video. Y es información importante, la gente tiene que saber esto. Pero nos borran un video y lo subimos de nuevo. Así vamos. En la 10ª cuenta. Muchas gracias. Paula, para finalizar, ¿cómo actúa Telefem desde su trinchera para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo a las mujeres y personas gestantes? Garantizar un derecho no es tarea fácil, ¿verdad? Pero qué importante es poder tener redes de atención. Cuando los modelos sanitarios se centran en las personas y generan redes de atención alrededor de la persona, entonces garantizamos no solo que ese modelo es exitoso, sino garantizamos además que la persona tenga un proceso, un procedimiento satisfactorio, efectivo, ¿no? La garantía está dada porque la telemedicina es una herramienta maravillosa, ¿no? La telemedicina rompe barreras de todo tipo, barreras geográficas, barreras socioeconómicas, barreras de lenguaje. Telefem recibe mensajes desde Bosnia, desde Nigeria, desde los países árabes, ¿no? Y entonces la garantía, si bien es cierto, a lo mejor no puedo colaborar contigo otorgándote el servicio, pero sí garantizo que tengas acceso a información fidedigna, a información dada por profesionales de la salud, competentes, capacitados, empáticos, con personas que orientan a otras personas y que planifican en conjunto un proceso que además se realiza con un enfoque de riesgo en salud. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos factores que tú tengas de manera personal, yo los tomo, y social, y biológicos y demás, los tomo y planifico contigo para disminuir ese riesgo de manera que tu proceso sea lo más efectivo posible, que no haya ninguna complicación. Quienes reciben a las personas en Telefem son educadoras de la sexualidad, licenciadas en psicología, gente que tiene relación con el aborto o con la situación de aborto hace muchos años y por lo tanto baja ese estigma, disminuye el prejuicio y permite que la persona se sienta entendida y validada, porque tomar la decisión de abortar no es fácil y ejecutar esa decisión es todavía más difícil. Entonces, ¿cómo garantizamos
con algo muy sencillo que se llama el no rechazo, no rechazar a nadie. Es algo fundamental en salud, ¿no? Que cuando una persona viene hacia ti para consultar, tú abras la puerta y no la cierres. Por supuesto. ¿Podrías decirnos qué servicios incluye Telefem y cómo funciona? Telefem, bueno, Telefem es un servicio médico, eso es fundamental porque constituye una responsabilidad médico-legal frente a la persona que estás atendiendo. Entonces, como servicio médico, tiene un modelo vanguardista, a mi juicio, aquí en México, que es un modelo personalizado, humanizado, que también tiene impacto comunitario, donde la persona está en el centro de la atención, ¿verdad? Tú te contactas a través de las redes sociales. La gran importancia de las redes sociales tiene que ver con el acceso, fundamentalmente. El desafío viene en aquellos lugares donde no haya, ¿no? Acceso al Internet, que es cada vez menor. Pero ahí viene la vinculación con otras organizaciones para poder establecer esta red. Entonces, las personas se contactan a través de cualquier tipo de red. WhatsApp, TikTok, Messenger, Instagram, ¿verdad? Nuestras páginas web o nuestro sitio web que es telefem.org, un teléfono o una llamada de teléfono, una videollamada, o sea, las maneras de contactarnos son muchas, ¿no? Y por supuesto, una vez que llegas ahí, te recibimos y vemos cuál es tu contexto, qué es lo que está pasando, cuál es tu necesidad. Si la necesidad, aquí no hay una invitación a abortar, ni una coerción para que abortes, ¿no? Porque tienes el libre derecho de decidir una vez incluso cuando te llegan los medicamentos a realizar o no el proceso, ¿no? Establecemos, la persona que te recibe es una consejera, es una licenciada en psicología, con todo esto que mencioné anteriormente. Esa persona establece una preelegibilidad, es decir, que cuente con las semanas de gestación adecuadas, que sea intrauterino, etcétera, etcétera, ¿no? Y asigna un médico tratante. Y ese médico tratante lleva el acompañamiento del proceso, basado también en fundamentos normativos, lógicamente, y con una garantía también de responsabilidad médico-legal a través de los consentimientos que son informados, ¿no? Consentimientos informados que son digitales, pero que sustentan la labor tanto del prestador de salud como de la persona que requiere el servicio. Una vez que eso ocurre, recién ahí hablamos de un pago, ¿no? Y enviamos enlaces de pago y damos la opción para que las personas puedan pagar de diferentes maneras, ¿no? De diferentes plataformas. Incluso ya tenemos pensado pagos en cuotas a tanto tiempo para que todavía eso sea mucho más sencillo. Y también hacemos donaciones para la gente cuyos contextos sociales son de escasos recursos. Y una vez que se establece ese pago, ¿verdad? Nosotras preparamos el envío y lo hacemos a través de paqueteras que son conocidas o reconocidas, porque está permitido en México, al lugar donde la usuaria nos refiere que es un lugar seguro de recepción. En la parte médica, pues hay toda la evaluación médica, la generación de la historia clínica, ¿verdad? Y además hay una planificación con el médico tratante. Y eso es muy bonito porque el médico tratante no es que hoy día te toque Francisco, mañana te tocó X, ¿no? Hoy él te acompaña de principio a fin durante todo su proceso, da tu alta médica e incluso 2 semanas después, o a veces hasta un mes o más, todavía es parte del seguimiento que da Telefem. Una vez que ocurre, ¿verdad?, la entrega del envío, la mujer recepciona su paquete, la planificación incluye que esté con una persona significativa. Esto es muy importante en todo el desarrollo obstétrico de cualquier evento, ¿no? El acompañamiento de una persona significativa. ¿Quién mejor que una persona que es significativa para ti te acompaña en un proceso tan difícil? Entonces tienes un doble acompañamiento, ¿no? El de tu persona significativa más el acompañamiento de un profesional de la salud, ¿no? Se realiza este proceso con el enfoque que mencioné anteriormente, una planificación bastante exquisita, diría yo. Una vez que se termina el proceso que la usuaria decide cuándo, cómo y dónde, hay un seguimiento y luego un cierre también del proceso a través de encuestas de satisfacción, porque evidentemente para nosotros es relevante lo que la usuaria opine respecto de nuestro servicio y que nos permite identificar áreas de oportunidad para mejorar. Y en eso consiste Telefem. Muchas gracias. Yo también comparto la opinión que mencionó Julia de las personas que hemos referido al servicio de Telefem y están maravilladas, son personas que están felices por la atención, que se sienten escuchadas, que no se sienten juzgadas y eso es algo muy importante. Muchas gracias, Paula.
¿Nos puede recordar cómo contactar a Telefem, la página? La página de Telefem es telefem.org y nos puedes encontrar también en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, que son las principales y donde también ustedes, chiquillas, pues han hecho su labor fantástica y para agradecer también, ¿no? Porque si no, no sería factible poder llegar a tanta chiquilla joven que necesita también, y no tan jóvenes, también. Sí, cualquier tipo de mujeres como personas gestantes. Muchas gracias. Pues agradezco profundamente a nuestras ponentes por acompañarnos el día de hoy. Su gran labor, conocimiento y enseñanza ha marcado un antes y un después en los avances para el aborto seguro para todas. Ha sido una plática enriquecedora, no cabe duda que la lucha continúa y el acceso a la información y oportunidades para todas es indispensable para lograrlo. Ahora es momento de escuchar a los medios de comunicación, también las preguntas que hay en la página de Facebook. Sí, hola, muy buenas tardes, días. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es la tasa de mortalidad materna actualmente en el país y cuánto significaría entre 7 y 13% de las muertes maternas que dicen que eso se deben a abortos inseguros? También si me pudieran comentar qué pasa con aquellas niñas menores de 15 años que pues están teniendo bebés en este momento, ¿cuál sería el procedimiento para estos casos? Que son, según el INEGI, en el último año se registraron 3.019 nacimientos en niñas menores de 15 años, estamos diciendo que desde 10, ¿no? 10. Entonces, también para la doctora Marta Lamas, decía que el 85% de los abortos en la Ciudad de México se realizan con medicamentos. ¿Esto es así? Si nos puede explicar un poquito más al respecto. Gracias. Esas serían mis preguntas. Sí, gustan. Comienzo en la pregunta referente a la mortalidad que se registra en el territorio mexicano. En el año 2022 se dataron cerca de 700 fallecimientos en el grupo, ¿no?, de mortalidad materna. Entonces estamos señalando que en territorio mexicano el 7% de estas muertes están asociadas a procesos generados de un aborto, específicamente en un aborto inseguro. Entonces estas son las tasas que estamos teniendo en la actualidad. Las del 2023 pues todavía no hay una que haya salido a la luz, pero podemos mencionar esta como más cercana. Y en cuanto a los medicamentos que forman parte del 85% de las interrupciones, pues recordemos que los medicamentos pues permiten incluso tener un aborto autogestionado. Hay que reconocer aquí algo bien importante. Tenemos en un extremo al aborto que se realiza en una institución médica y en el otro extremo tenemos al aborto autogestionado que se realiza sin una supervisión. Telefem está en el medio. Telefem está en el centro, es un equilibrio porque sí hay una parte de esta atención que puede tenerse desde casa con el uso de medicamentos, pero supervisada. No es un aborto catalogado como poco seguro o inseguro porque hay un acompañamiento médico que está al pendiente sobre cualquier suceso que se pueda presentar en cuanto a complicación, en cuanto a qué hacer, en cuanto a explicar si tal o cual cosa que esté sucediendo es normal o entra dentro de lo esperado por el uso de estos dos fármacos, mifepristona, misoprostol. Entonces, estos fármacos es bien importante recordar que tienen una eficacia mayor del 98%, con una tasa de complicaciones menor del 1%, y son estadísticas nuevamente, son estudios que hemos pues verificado con la atención que se ha suscitado desde nuestra trinchera en Telefem, ¿no? Hemos tenido muy pocas complicaciones afortunadamente gracias a este acompañamiento, a esta comunicación que establecemos con nuestras usuarias, y las pocas complicaciones que ha habido oportunamente se han derivado a un servicio de atención y afortunadamente todo ha salido pues bien. Entonces esto es lo que puedo comentar referente a tu pregunta. Con respecto a cómo funcionan las clínicas en la Ciudad de México, cuando la ley en abril del 2007 dio la posibilidad, se hizo en un centro de salud, Beatriz Velasco de Alemán, que estaba enfrente de lo que era antes, bueno, que es el Archivo General de la Nación. Y yo ahí hice la primera investigación que se hizo sobre el modelo de atención. Y lo que
encontraron los médicos es que las mujeres llegaban con mucho adelanto, o sea, les faltaba la regla y enseguida, el primer mes que les faltaba la regla, llegaban con 6 semanas, con 7 semanas, con 8 semanas. A todas las mujeres que llegaban pidiendo un aborto, el protocolo, bueno, primero era todos sus datos se capturaban electrónicamente para los expedientes y se les hacía un ultrasonido para dictaminar en qué realmente lo que ellas decían era cierto, básicamente, ¿no? Y luego se les ofrecía, es decir, pasaban luego con una trabajadora social. La trabajadora social, la misión que tenía era ver que realmente ellas estuvieran convencidas de hacer la interrupción, que no las estuvieran presionando, que no fuera una amenaza. Hubo muy pocos casos en todos estos años en donde de repente la mujer sí se soltaba a llorar y decía, pues es mi pareja el que ya no quiere y yo sí quisiera tenerlo. La mayoría de las mujeres, yo diría que el 97, 98%, que iban absolutamente convencidas. Y entonces, las que tenían menos de 10 semanas, se les decía, hay la posibilidad de que sea aborto con medicamento o que sea la aspiración que se estaba dando. No se hacía legrado, ya no se hace legrado en los hospitales de la Ciudad de México. Y también el 85% de las mujeres prefería el tema de tomarse las pastillas en la casa y luego regresar a una revisión médica. Porque el tema del aborto con medicamento, el punto es un desprendimiento embrionario que se produce. Tienes el aborto en tu casa, ¿no? En el baño en general, ¿no? Pero ha habido casos excepcionales en donde el desprendimiento no es completo y se queda un pedacito y empieza una infección, etcétera, etcétera. Entonces era muy importante que regresaran. El tema de haber capturado los datos de todas las usuarias permitió ver primero que el índice de reincidencia era bajísimo, era como el 1%, cuando a nivel internacional es más alto, no sé si el 8% o el 10% de reincidencia. Y luego que el día que llegaban a la revisión, bueno, había también toda una intervención de decir, a ver, si te quedaste embarazada sin desearlo, lo que toca es, pues que uses un método anticonceptivo. Mira, hay este, un porcentaje muy alto salía con el método anticonceptivo, es mínimo quienes no lo querían. Entonces, el que sea el 85% tiene que ver con esos dos factores, que las mujeres están llegando antes de las 10 semanas y que voluntariamente están prefiriendo hacer la intervención en su casa que les hagan allí ¿cómo se llama? La aspiración. No sé si con eso o si hay una cosa más que quieras que amplíe, con mucho gusto. Numéricamente podríamos decir que son más de 28.000 procesos realizados hasta el 2019. No sé si tú querías decir algo respecto a eso. No, solamente también agregar que pues en el mejor de los casos, si acuden a los servicios de atención de aborto, se les proporciona una aspiración, porque todavía en muchos centros dentro de la República Mexicana, aunque está proscrito, es decir, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que ya no se debería de hacer un legrado por las altas tasas de complicaciones que se pueden derivar de esta intervención. Entonces, hay muchas que todavía siguen practicando legrados y que en ese sentido sí se puede haber afectada con un legrado a posterior la fertilidad de una mujer, ¿no? Entonces, con medicamentos se garantiza pues que no haya ninguna implicación a futuro con respecto a la vida reproductiva que pudiera planearse y la tasa de complicaciones, como ya hemos mencionado, pues queda muy por debajo en comparación con otro proceso. Otra cosa que me acuerdo de que no te había dicho es que solo se hacían, digamos, voluntariamente por las personas que vivían en la Ciudad de México. Llegaban muchas mujeres de los estados y entonces ahí sí se les sugería que era mucho mejor hacerles la aspiración y que ya se regresaran con eso y no tener que el momento en que regresen al estado cualquier cosa. Me acuerdo de un caso que a mí me impactó mucho, de una mamá que traía a su niñita de 12 años, embarazada por el padrastro, ¿verdad?
y que quería que ya se lo hicieran, ¿no? O sea, eso con respecto también al tema de las chicas menores de 15 años. Con el tema del embarazo adolescente tenemos, digamos, dos escenarios, ¿no? Las adolescentes de 15, 16, 14, 18, que sí quieren seguir el embarazo porque la maternidad es un valor en nuestra sociedad y porque hay toda una mistificación, ¿no? Y se vuelven como las importantes, ¿no? Hay familias en donde cuando la niña se embaraza le empiezan a hacer caso, aunque sea pensando en si va a abortar o no. Y luego están las otras chiquitas, pues que se quedaron embarazadas o por abuso o por relaciones sexuales que empiezan también desde muy jovencitas, ¿no? Y ya con que vayan, esto es para la Ciudad de México, que es la legislación que yo me conozco muy bien, que vayan acompañadas por un familiar, por un tutor, a veces ni siquiera es padre o madre, puede ser un tío, puede ser un maestro de la escuela, ya se está aceptando hacer la interrupción. Esto es un avance, ¿no? Porque sí hay niñas de 13, 14, 15 años que no se atreven a decírselo a los papás, ¿no? Pero sí se atrevieron a decírselo a la tía consentida o a la maestra, y con que vayan acompañadas se les hace la ILE, la interrupción legal del embarazo. En esa misma línea, Telefem tiene la misma normatividad, ¿no? Toda persona menor de 15 años que quiera realizar el servicio pues tiene que estar acompañada de un tutor que no necesariamente es padre o madre, entonces seguimos la misma línea normativa que tiene pues el reglamento para todos aquí en la Ciudad de México. Y también desmitificar un poco respecto de las adolescentes, ¿no? Mucha gente pudiera pensar que las adolescentes son las que más abortan y la realidad es que no. Tenemos el primer lugar en América Latina y en el mundo, creo, de embarazo adolescente y de partos en adolescente. Entonces, creo que también ahí tenemos que ver la prevención ¿no? La falla que tenemos o no sé si diría que la promoción de la sexualidad responsable, educación sexual laica, de calidad, de acuerdo a la edad, ¿verdad? Y lógicamente el uso de método anticonceptivo, el fomento del uso del método anticonceptivo, tanto para hombres como para mujeres, y no solo para la prevención de los embarazos no planeados, sino para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Pero creo que lo que sería muy importante, a mí me gusta mucho el trabajo que se ha hecho desde CONAPO con respecto al embarazo adolescente, de prevención, pero creo que habría que decir, hay que prevenir, pero si por alguna razón no se pudo, hay que remediar. Y ahora, con la resolución de la Suprema Corte de que el aborto ya no es delito, creo que sí las instancias de gobierno se van a atrever a decir, no solo tenemos que prevenir los embarazos en adolescentes, sino remediarlos, ¿no? Entonces, ahí se abre un horizonte, yo creo que muy promisorio. Y otro dato que me parece importante mencionar es que México forma parte de la OCDE, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en donde tenemos países involucrados de Europa, pero también varios de América Latina, como Colombia, Chile. Y de todos estos países, que son más de 30 que conforman esta organización, México ocupa precisamente el primer lugar en embarazos adolescentes. Ocupa el primer lugar. De hecho, se datan un promedio de 1,000 embarazos en adolescentes por día. Entonces, creo que sí es un punto que necesita mencionarse. Y también de abuso sexual infantil. Hay que ver también cuál es la relación con eso. Los factores detrás, claro. Más preguntas de los medios de comunicación. Hola. Rebeca Flores para el Médico Interactivo, buenos días. Tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es el proceso para capacitar a los acompañantes para Telefem? Si estas personas son psicólogos, médicos o por quién son capacitados. Y si tienen algún programa para sensibilizar en cuanto al lenguaje inclusivo. Escucho mucho que dicen personas embarazadas y eso me gusta mucho. Si todo el personal tiene esta capacitación del lenguaje. Gracias. Sí, bueno, Telefem, antes de siquiera pensar en prestar servicios, nosotros hicimos todo un trabajo previo de selección de personas, ¿no? Y creamos perfiles específicos de profesionales que nos pudieran dar justamente lo que tú mencionas, ¿no?
Por lo tanto, la selección del personal, de quienes iban a recibir, ¿verdad?, fue muy estricta y es de alto nivel, es un perfil muy exigente. Todas las personas que se encuentran trabajando en Telefem son diplomadas en sexualidad, tienen maestría en sexualidad, son licenciadas en psicología y además han tenido un trabajo con el acompañamiento en la situación de aborto que es por más de 2 años, todas y cada una. Entonces, ¿qué otra cosa hacemos, no? Dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro mismo equipo, todas las semanas nos reunimos y nos capacitamos, ¿verdad?, para recibir no solamente violencia de género, diversidad sexual, lenguaje inclusivo, o sea, son lo que llamamos sesiones de capacitación o un calendario de capacitación muy exigente para que justamente podamos brindar lo que estamos ofreciendo, porque no tendría ningún sentido decir que Telefem ofrece esto, si lo que yo tengo trabajando o lo que hay detrás de eso pues son secretarias, sin desmerecer a nadie, por supuesto, sin ninguna herramienta. Entonces, la competencia de los profesionales está dada por el currículum que traen y donde han recibido su formación académica. Y en el caso de los médicos y médicas, que podríamos pensar y que mucho se habla o se dice y se manifiesta que hay falta de humanización, justamente tienen el mismo perfil. Son personas jóvenes, bueno, ya que está Eduardo lo puede él ratificar, seleccionadas con pinzas, digamos, para que cumplan o que tengan esa misma visión, la visión de modelos sanitarios inclusivos, personalizados, interculturales, comunitarios, que aseguren y garanticen que voy a dar la atención que estoy ofreciendo. Ahora, si me preguntas por el acompañante significativo, ¿qué tipo de...? El acompañante significativo de cada usuaria lo elige la usuaria, ¿no? Puede ser su pareja o no, es lo mismo. Esa persona habitualmente está presente, digamos, generalmente al lado de la usuaria, porque es la usuaria la que recibe la información, pero habitualmente se encuentra cercana y comparte la información y participa del proceso. ¿Por qué? Esto es también como se hace el acompañamiento en el parto, por ejemplo, porque es un proceso obstétrico parecido. Y quiere decir que ese acompañante significativo va a poder otorgar ese acompañamiento psicoemocional que a lo mejor a distancia no puedo brindarte tan eficazmente. El rol del acompañante médico, ¿cierto?, es de información, de vigilancia estricta, y el rol del acompañante significativo justamente es envolver, apapachar y también ayudar a tomar decisiones cuando algo dentro del proceso que es muy fisiológico sale de lo normal, ¿no? Solamente me gustaría ahí añadir que aunque se pensara que por la distancia no podemos pues brindar una tranquilidad o una sensación inclusive de paz para la persona que está atravesando este proceso, sí hemos tenido muchos casos en donde la usuaria nos manifiesta su preocupación, su angustia, su miedo. Entonces, en esos escenarios sí pasamos a formar parte también en fungir como un factor que pueda ayudarla a canalizar todo ese tipo de sensación hacia algo positivo. La confortamos explicando en repetidas ocasiones el proceso y lo que implica para que la persona se encuentre dentro de lo que se pueda con esta tranquilidad de que todo es esperado que salga bien, ¿no? Entonces sí nos toca también un poquito de esta parte, ¿no? Y es lo que tiene que pasar. O sea, es lo que tú esperarías encontrar en cualquier lugar donde vas a atenderte, ¿no? Un profesional no solamente competente en el área biológica, sino que además tenga todas estas habilidades blandas que permiten, ¿verdad?, darte pues una atención satisfactoria. Lo que nosotros tenemos que buscar al final de cuentas es la satisfacción de la persona, en todo sentido, de principio a fin. Entonces, por eso es importante que los modelos sanitarios cambien también. Y es algo que nosotros deberíamos aspirar también en nuestro país, que el modelo sanitario fuera el que pone en el centro a la gente, el que pone en el centro a la persona, que te importe, ¿no? No que vayas a una consulta y nada más te estén preguntando y no te miren, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos justamente es que nuestro equipo sea potente en ese aspecto para poder brindar eso que nosotros esperaríamos obtener también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Falta el micrófono.
Guadalupe Franco del Instituto Mexicano de la Radio, preguntar algunas precisiones de datos que se mencionaron en esta conversación. Se hablaba de un aumento del 16% en las denuncias conforme avanzó el derecho a abortar. Preguntar en qué regiones se focalizó este aumento de denuncias, si fue en el sur, centro, norte del país, y también preguntar por cuál es la carga económica para los servicios de salud por las complicaciones que mencionaban de abortos inseguros. Y también hablaron de que pues hay desabasto de métodos anticonceptivos, si hay algún porcentaje y qué regiones concentraron más este desabasto. Gracias. Sobre los datos, realmente desconozco exactamente la región, sin embargo los datos son públicos, entonces pueden entrar a la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pueden descargar la base de datos que está ahí de delitos del Foro Común al día de hoy, y ahí pueden encontrar el desglose por entidad federativa, por año y por tipo de delito. Entonces, es una información que es pública, todos podemos acceder. La verdad es que yo no hice el análisis por región, pero creo que si a alguien le interesa podría encontrar la información justamente en esa página. Con respecto al consumo de los insumos del sector público, se dice que los abortos inseguros y sus complicaciones consumen más del 10% del presupuesto que se da en las entidades públicas para salud. Entonces es un 10%, si la gran mayoría, no más del 90% de las muertes que son por aborto son prevenibles, estaríamos ahorrando un 10% del presupuesto sanitario para realmente las enfermedades que ameritan, ¿no? Entonces es un porcentaje importante. Y además mencionar que es más caro llevar el embarazo que interrumpirlo, definitivamente, y mucho más seguro interrumpir el embarazo que continuarlo. Cuando no es deseado, lógicamente. Cuando no es deseado, te digo. Cuando no es deseado. Perdón. ¿Del desabasto de anticonceptivos? ¿Te refieres a...? Yo en lo personal no manejo la cifra cuantificable, pero sí tengo certeza, y también es de dominio público, ¿no? El hecho de que, sobre todo en la pandemia, hubo una escasez de medicamentos y que en realidad no hubo posibilidad, también porque muchos hospitales que ofertaban la interrupción legal del embarazo se convirtieron en hospitales COVID, ¿no? Entonces por la pandemia, por sobre todo, hubo desabasto de medicamentos porque los embarques no llegaron y otras diferentes razones. Recordemos también aquí importante que inclusive usando método anticonceptivo no hay ninguno en la actualidad que sea 100% eficaz, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay métodos anticonceptivos que fallan, sobre todo cuando no hay un seguimiento o vigilancia en el uso correcto de los mismos. Entonces, es un punto importante también. ¿Alguna otra pregunta? Sí, muy buenos días. ¿Nos pueden ustedes comentar desde el momento en que le proporcionan los medicamentos a la persona que va a abortar, cuánto tiempo transcurre y qué precio tiene el plan que tienen ustedes contemplado? Primero voy a responder el precio, el valor, ¿no? Y creo que Eduardo es el indicado para poder contestar la segunda pregunta. Telefem tiene un costo de 1.200 pesos que incluye la consejería, la consulta médica, el acompañamiento médico y el seguimiento posterior, ¿no? Y el paquete de medicamentos. Y el paquete de medicamentos, tanto la mifepristona como el misoprostol, no solamente con una sola dosis de misoprostol, sino con una dosis anexa en caso necesario, más analgésicos no esteroideos para el manejo del dolor y también algún detallito que es como unas mentitas que mandamos porque usar medicamentos es un poco desagradable o deja un mal sabor de boca. Ese envío o ese paquete que tiene ese costo además incluye el envío. Eso significa que además pues, la usuaria si quisiera tener un envío más rápido podría pagar 150 pesos más
y su envío podría ser express, que llamamos, ¿no? Que tiene un tiempo de días hábiles todo esto, ¿eh? De 5 a 7 días o 5 a 10 días en promedio en llegar, el estándar, y entre 5 a 6 días el envío express, dependiendo también la zona donde se encuentra. Entonces, una vez que la usuaria, la persona recibe su medicamento, después de estos días, en promedio 5, nosotros acompañamos, hacemos una coordinación, establecemos una coordinación para saber cuándo puede iniciar con el proceso. Hacemos las recomendaciones propicias, ¿no? De cómo iniciarlo, en qué condiciones, si se necesita ingerir algún alimento, si se puede ingerir algún alimento durante el proceso. Y es algo también de lo que es muy importante comentar con respecto a los medicamentos, es que permiten finalizar el proceso en un total de no más de 3 días, porque después del primer medicamento, de la mifepristona, se deja pasar solamente una temporalidad de 24 a 48 horas para iniciar con el segundo medicamento, que es el misoprostol. Entonces, el misoprostol es el medicamento que genera pues, las contracciones uterinas, que genera la dilatación del cuello uterino, y es el que causa pues, todos estos efectos secundarios que en un determinado momento tenemos que estar vigilando, como el sangrado, la intensidad del dolor, náuseas, diarrea, que son efectos secundarios que podemos estar mediando, aminorando con otros medicamentos, ¿no? El proceso de expulsión se concreta en un promedio igual de 4 horas después del misoprostol. En caso de que nosotros veamos la necesidad de continuar con una segunda dosis, esta dosis puede iniciar después de 4 horas de la primera. Entonces estamos concluyendo el proceso pues, de una manera pues, relativamente rápida, y en una cuestión que también, si todo sale dentro de lo esperado, como en la mayoría sucede, la persona se reintegra a sus actividades en cuanto a dieta el mismo día, y en cuanto a las actividades cotidianas el día siguiente, ¿no? Entonces es bastante amigable el uso de medicamentos. También hay que tener en cuenta que existe un seguimiento posterior, que es entre los 7 y 10 días, ¿no? Que amerita o no, dependiendo del criterio del médico tratante, la solicitud de una prueba de gonadotropina coriónica en sangre u otro que él considere. De la misma manera, es muy importante mencionar que a veces la solicitud de una ultrasonografía al comienzo puede significar una barrera. Por lo tanto, si nosotros estamos completamente seguros de que la usuaria tiene una gestación por su fecha de última menstruación, por algún examen sanguíneo, que tiene las semanas que corresponde, no pedimos y que además es intrauterino, obviamente pues no pedimos o no solicitamos ese examen, de manera de bajar todas las barreras que puedan generar impedimento para realizar un proceso, manteniendo siempre el enfoque de riesgo, siempre que no haya ningún factor que nos pueda propiciar una complicación mayor. No se escucha. Bueno, Ahí ¿ya? está, gracias. Gracias, buenos días. ¿Por acá? Por acá. Perdón. Acá en la oscuridad. Bueno, buenos días, gracias. Irene Licona, de Encuentro Vital. Me gustaría saber, por un lado, estos medicamentos son de prescripción libre, es decir, a lo mejor a alguien se le ocurre que sepa el nombrecito y bueno, ya ni siquiera voy con ustedes para todo ese acompañamiento desde principio a fin y lo puedan comprar libremente. Esa es una. Otra, hablaba hace un momento de las complicaciones, en algunos casos, usted lo mencionó, si nos refiere qué en específico puede hacer alguna complicación. Y la tercera sería qué tanto influye todo este aspecto de cuestiones de religiosidad, que están en contra del aborto y demás, si ha habido cuestiones que hagan que esto se retrase o que la paciente pueda tener dudas. Y por último, abusando del micrófono, ¿qué pasa con aquellas niñas que puedan estar siendo abusadas y resulten en un embarazo, que tengan algún problema como, no sé, Down o cualquier otra cosa, que no sean responsables de su persona y que, bueno, a lo mejor hayan sido violentadas y terminando en un embarazo? Gracias.
Para mantener el hilo con respecto a medicamentos, complicaciones, los medicamentos, mifepristona, no tiene una libre comercialización. Al contrario, el misoprostol es de un acceso más fácil, ¿no? Que sí se puede obtener en alguna farmacia si se receta por algún médico, incluso general. Entonces, solamente aquí recordar que el medicamento combinado es el que te da la eficacia del 98%. Si se usa solo el misoprostol, la eficacia cae hasta el 90 u 85% inclusive, es decir, la probabilidad de restos, de complicaciones es mayor. Con respecto a estas complicaciones, pues dentro de la poca frecuencia que hay, la que podemos mencionar con mayor importancia es tener un sangrado severo, una hemorragia. Lo reconocemos al mencionarle a la usuaria que si llena 2 toallas grandes o 2 toallas nocturnas en una hora y en la hora subsecuente vuelve a acontecer esto, pues es necesario acudir a un servicio de urgencias para revisión. Repito que esto es muy poco, la incidencia es relativamente baja. Y bueno, otra complicación que se presenta a un plazo mediato o largo plazo puede ser una infección por la retención de restos y que también afortunadamente contamos con síntomas y signos para hacer un diagnóstico oportuno y en los casos que lo ameriten poder derivar, poder aconsejar o recetar antibióticos o lo que requiera la persona para responder a este tipo de complicaciones. Toda usuaria que recibe el servicio de Telefem tiene la prescripción de su mifepristona y su misoprostol de manera digital, así que todas las atenciones tienen ese sustento. La receta digital es válida en todo el territorio mexicano y es permitido la cédula profesional también de los médicos a nivel de todo el territorio. Eso con respecto al medicamento. Yo ya me olvidé el resto de las preguntas. Yo no, digo, hace muchos años, hace ya 10 o 15 años, desde Brasil se empezó a usar este medicamento que se llama Cytotec, que es solo el misoprostol, ¿no? Que no es para hacer abortos, pero que provoca un aborto. Y en este momento las redes de feministas jóvenes que están en distintos estados de la República están circulando esa información. Digo, eso tiene la desventaja que al no venir la combinación de la mifepristona con el misoprostol, pues hace o que tengan que tomar más pastillas o que sea más lento el proceso, etcétera. En Europa ya se vende en las farmacias la combinación, tiene que ver también con este tema que les decía del debate público, del que quitemos el estigma, que se entienda que el derecho al aborto ya es un derecho en nuestro país y que entonces se pueda comercializar esta combinación. Ahora, el trabajo de acompañamiento es fundamental. O sea, yo he tenido alumnas, ¿no?, que han hecho el proceso solas, ¿no?, y lo que más lamentaban, no sabían que existía Telefem, ¿no?, es alguien que te esté diciendo qué onda, porque por mucho que tengas a tu acompañante significativo, pues había desde novios que se quedaban totalmente azotados, paralizados, o amigas que no sabían qué hacer. Entonces, yo creo que es la combinación, no solo el medicamento, que sí hay que lograr que vengan los dos, sino el tema del acompañamiento, lo que incide en una tranquilidad, ¿no? De saber que está una gente ahí que te va diciendo, mira, es como un retortijón, es como cuando tienes cólicos, es un poco más fuerte, pero fíjate en esto. Es decir, toda esa parte de tener un ser humano hablando contigo, yo creo que eso es la gran estrella de ustedes, ¿no? Lo que hace una ventaja por encima de otras opciones que han tenido que desarrollar las chicas jóvenes, ¿no?, de la información informal, pero que de repente no es el servicio completo que se necesita para un buen aborto tranquilamente. Creo que una cosa fundamental que mencionas es justamente esta combinación, ¿no? La combinación tanto de lo humano, del razonamiento más médico, o sea, todo ese acompañamiento es fundamental. El medicamento que utiliza Telefem es un medicamento que además viene en su propio blister, ¿no?, en su propio envase, tanto la mifepristona como el misoprostol, que en nuestra marca o la marca que utilizamos es Stanesiprol, que viene en un envase que se llama Alu-Alu, es un envase de aluminio,
que protege el misoprostol. El misoprostol es un medicamento que se desestabiliza muy rápidamente, se deshidrata y pierde propiedades. Por lo tanto, un punto también diría yo importante es el tipo de medicamento que usas y cómo lo envías, ¿no? El hecho de que vaya en sus propios envases, que donde la usuaria también pueda ver su fecha de caducidad, que no está recibiendo una aspirina en vez de recibir misoprostol, también le da certeza y seguridad a la usuaria de que está recibiendo lo correcto. Entonces, las combinaciones, tanto en lo humano y en el medicamento propiamente tal, creo que es también fundamental, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues entonces ahora concluimos con este conversatorio. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por esta atención y pues ahora invitamos a los medios de comunicación al Coffee Break para continuar con las entrevistas uno a uno. Muchas gracias.